Hoy vamos a explorar los secretos ocultos en los vastos desiertos del mundo, desde antiguos misterios enterrados en arenas egipcias hasta hallazgos nuevos en Dubái. Prepárate para un viaje fascinante a través de los secretos del desierto. La Revolución Verde en Arabia Saudita. Imagínese una tierra vasta, un país cubierto casi por completo por un desierto cálido. La arena se extiende hasta donde alcanza la vista, con temperaturas habitualmente elevadas y apenas una gota de lluvia durante la mayor parte del año. Esta es la imagen que a menudo nos viene a la mente cuando pensamos en Arabia Saudita. De hecho, el 95% del reino se encuentra bajo este abrasador paisaje desértico. No se encuentra un solo río permanente, y la precipitación anual promedio es de 150 mm. Eso es menos de 6 pulgadas. Incluso el invierno trae poco alivio, ya que la mayoría de las regiones reciben menos de 10 centímetros de lluvia al año. La excepción es la cadena montañosa de Asir, al suroeste, donde los monzones de verano ocasionalmente traen un poco más de humedad. Pero aquí está el giro sorprendente. Acércate más a un mapa de Arabia Saudita y verás algo inesperado. Manchas de verde vibrante en medio del interminable mar de arena. Se trata de tierras de cultivo fértiles, una red que desafía el duro entorno y permite que la agricultura florezca. Lo creas o no, estas tierras producen una sorprendente variedad de frutas y verduras, y es posible que notes un detalle peculiar. Muchas de estas granjas están dispuestas en círculos perfectos. Esta transformación agrícola en Arabia Saudita es nada menos que notable. Durante las últimas 3 décadas, vastas extensiones del desierto se han convertido en campos productivos. Históricamente, la agricultura en la península arábiga estaba muy lejos de lo que vemos hoy. La agricultura se limitaba a oasis dispersos, donde las palmeras datileras y las pequeñas parcelas de hortalizas proporcionaban sustento a las comunidades locales. Cualquier excedente de producción podría venderse a las caravanas que pasaban. Se trataba de focos autosuficientes en la inmensidad del desierto. Avance rápido hasta el día de hoy, y Arabia Saudita se jacta de tener 35 tierras cultivables. Esa es un área más grande que todo el país de los Países Bajos. Pero aquí está la verdadera sorpresa. A principios de la década de 1960, el reino tenía apenas 400 tierras cultivables. Entonces, ¿cómo logró esta nación rica en petróleo un aumento tan espectacular de tierras cultivables en un periodo tan corto? Esa es la pregunta que exploraremos en el transcurso de este video. La niña prodigio. Desde muy pequeña, Boriska mostró talentos sorprendentes que lo diferenciaban del resto de niños. Cuando tenía solo 2 semanas, ya podía mantener la cabeza erguida. Esto fue sorprendente porque la mayoría de los bebés no pueden hacer esto hasta que tienen varios meses de edad. Esta temprana fuerza física demostró que Boriska estaba creciendo a un ritmo muy rápido. Unos meses después de su nacimiento, Boriska empezó a hablar. Este fue otro hito increíble, ya que la mayoría de los bebés comienzan a decir sus primeras palabras alrededor de su primer cumpleaños. Boriska, sin embargo, ya estaba formando palabras, lo que indica que sus habilidades lingüísticas estaban muy avanzadas para su edad. Cuando Boriska tenía 18 meses, sabía leer, dibujar y pintar. Mientras que la mayoría de los niños pequeños recién comienzan a comprender palabras básicas y a sostener crayones, Boriska leía libros y hacía dibujos con pintura y crayones. Cuando Boriska empezó el jardín de infancia, sus profesores quedaron asombrados por sus habilidades. Podía escribir bien, y sus habilidades lingüísticas estaban mucho más allá de lo esperado para su edad. Además, tenía una gran memoria y recordaba muchos detalles sobre las cosas que había aprendido o visto. Sus profesores se dieron cuenta rápidamente de que Boriska era una niña muy talentosa. Una de las partes más interesantes de la historia de Boriska es su afirmación de que fue un piloto de Marte en una vida anterior. Habló a menudo y con confianza sobre esto, describiendo con gran detalle las estructuras planetarias y las sociedades extraterrestres. Describió claramente cómo eran los planetas y cómo estaban organizados, junto con las culturas y formas de vida de los seres que vivían allí. Las historias de Boriska también incluyeron un pasado sombrío para Marte, describiéndolo como un campo de batalla arruinado por una guerra nuclear, dejando solo unos pocos supervivientes. Estos supervivientes construyeron refugios y desarrollaron nuevas armas. Dijo que los marcianos respiran dióxido de carbono,
por lo que si visitaran la Tierra necesitarían equipos especiales para sobrevivir. Lo que hizo que sus historias fueran aún más interesantes fue que Boriska no había aprendido sobre el espacio de sus padres ni de sus profesores. Sus padres estaban confundidos por su conocimiento detallado del espacio, ya que no le habían enseñado sobre los planetas o la vida extraterrestre. Parecía que la comprensión de Boriska sobre estos temas procedía de una fuente más allá de lo que un niño pequeño normalmente podría saber. Las sorprendentes habilidades de Boriska y sus misteriosas historias lo convierten en una figura verdaderamente fascinante, cuya vida y talentos nos invitan a escuchar y explorar más a fondo. El brazalete más antiguo de Siberia. Los arqueólogos desenterraron un brazalete que data de una época atribuida a los denisovanos, una especie humana primitiva reconocida por la ciencia moderna. Este hallazgo, que los científicos confirmaron que tiene 40.000 años de antigüedad, se erige como la pieza de joyería más antigua conocida jamás descubierta. El brazalete se encontró en la cueva de Denisova, ubicada en la región de Altai, en Siberia, en 2008. Un análisis detallado realizado por expertos rusos validó su edad y autenticidad. Curiosamente, el brazalete está elaborado con clorita, una piedra que no es originaria de los alrededores de la cueva, lo que sugiere que los denisovanos viajaron distancias significativas o se dedicaron al comercio para obtener dichos materiales. La artesanía de la pulsera es asombrosa. Presenta un orificio perforado meticulosamente con herramientas avanzadas, lo que indica un nivel de sofisticación tecnológica previamente subestimado en la cultura denisovana. Como se mencionó, los científicos determinaron que esta elaborada joyería probablemente fue creada por los denisovanos, una especie humana antigua, una especie que ya no está viva. Este descubrimiento desafía las nociones previas sobre sus capacidades y sugiere que poseen habilidades avanzadas en la fabricación y tecnología de joyas. La superficie pulida y la precisión del orificio perforado implican un nivel de artesanía previamente desconocido para la ciencia moderna. La cueva de Denisova también ha proporcionado otros artefactos, incluidos huesos y dientes bien conservados, que han proporcionado evidencia crucial de ADN. Esta evidencia ha ayudado a los científicos a comprender mejor a los denisovanos y su relación con los humanos modernos y los neandertales. El descubrimiento de esta antigua pulsera, con su artesanía avanzada, plantea preguntas sobre las habilidades humanas prehistóricas y sugiere un mundo antiguo complejo e interconectado. Un examen más profundo de la pulsera continúa arrojando revelaciones desconcertantes, provocando interés y debate dentro de la comunidad académica. La meticulosa elaboración del agujero de perforación desafía las suposiciones y apunta a las sofisticadas habilidades de los artesanos antiguos, lo que impulsa una mayor exploración y especulación sobre el enigmático mundo de los denisovanos. De importador a potencia. Uno de los logros agrícolas más notables de Arabia Saudita fue su rápida transformación de un importador de trigo a un importante exportador. Esta historia comenzó en 1978, un año crucial en el que se construyeron los primeros silos de cereales del país. Marcó el inicio de un esfuerzo centrado en lograr la autosuficiencia en la producción de trigo. En 1984, apenas 6 años después, Arabia Saudita había alcanzado este objetivo. El éxito fue innegable, y pronto Arabia Saudita no solo se alimentaba, sino que también exportaba trigo a una audiencia global. Más de 30 países, incluidos gigantes como China y la ex Unión Soviética, comenzaron a importar trigo saudí. Áreas de producción clave como Tabuk, Granizo y Qasim surgieron como potencias agrícolas, con un rendimiento promedio de 8,1 toneladas de trigo por hectárea. Un avance rápido hasta 2016, y el panorama cambió. Los preciosos recursos hídricos necesarios para la producción de trigo se convirtieron en una preocupación creciente. En una medida responsable para conservar este recurso vital, el gobierno tomó la difícil decisión de poner fin a la producción nacional de trigo. Sin embargo, esto no marcó el fin de las ambiciones agrícolas de Arabia Saudita. El foco simplemente cambió. En lugar del trigo, el foco de atención se centró en las frutas y verduras. El gobierno implementó un enfoque doble para impulsar la producción en esta área.
Primero, invirtieron en mejorar las técnicas agrícolas. Esto incluyó brindar a los agricultores acceso a los conocimientos y tecnologías más recientes para ayudarlos a aumentar los rendimientos y optimizar el uso de los recursos. En segundo lugar, abordaron la cuestión crítica de la infraestructura. Se realizaron mejoras en la red de carreteras, creando un sistema más eficiente para transportar productos frescos desde las granjas a los centros urbanos. Esto aseguró que los consumidores de las ciudades de Arabia Saudita tuvieran fácil acceso a una variedad más amplia de frutas y verduras cultivadas localmente. La estrategia dio sus frutos. Hoy en día, Arabia Saudita es un importante exportador de frutas y verduras a sus países vecinos. Los supermercados de toda la región cuentan con una deliciosa variedad de productores sauditas, desde sandías y uvas jugosas hasta frutas cítricas llenas de sabor. Arabia Saudita ofrece una selección diversa. Las cebollas, las calabazas y los tomates también son actores importantes en el mercado de exportación, lo que demuestra la versatilidad del sector agrícola del país. Más allá de estos cultivos comunes, hay una joya escondida en el extremo suroeste de Arabia Saudita. La región de Hassan, bendecida con un clima más templado y mejores precipitaciones, cuenta con la estación de investigación Al-Hikmah. Este centro de investigación es pionero en el cultivo de frutas tropicales que normalmente no prosperarían en el duro clima saudí. Imagínese morder una piña dulce y jugosa, cultivada íntegramente en Arabia Saudita. Gracias a la dedicación de los investigadores de Al-Hikmah, frutas exóticas como piñas, papayas, plátanos, mangos y guayabas son ahora una deliciosa realidad para los consumidores saudíes. Un apetito creciente. A medida que la economía de Arabia Saudita floreció en la década de 1970, también lo hizo el apetito de la gente en las zonas urbanas. Con el aumento de los ingresos, la demanda de carne y productos lácteos se disparó. El gobierno intervino con programas destinados a aumentar la producción nacional de estos productos, pero a principios de los años 1980, el éxito fue desigual. Los beduinos, pastores nómadas, siguieron desempeñando un papel importante en la producción de carne. Criaron un gran número de ovejas y cabras. Para muchos sauditas, sin embargo, una iniciativa gubernamental que ofrecía pagos para alentar a los pastores beduinos a aumentar el tamaño de sus rebaños no produjo los resultados esperados. Si bien el tamaño de los rebaños aumentó, el número de animales disponibles para el sacrificio no aumentó proporcionalmente. El gobierno también exploró métodos modernos de producción de carne. Establecieron corrales de engorda comerciales para ovejas y ganado vacuno, con la esperanza de aumentar la eficiencia. También se establecieron algunos ranchos modernos. A pesar de estos esfuerzos, a principios de la década de 1980, una gran parte de la carne consumida en Arabia Saudita todavía era importada. Las cosas empezaron a mejorar a lo largo de la década de 1980. La producción nacional de carne aumentó un 33% entre 1980 y 1990. Este aumento es aún más impresionante si se considera quiénes fueron los principales actores. Si bien parte de este crecimiento provino de nuevos proyectos respaldados por el gobierno, las granjas tradicionales dirigidas por familias saudíes siguieron siendo la fuerza dominante en la producción de carne. Si bien estos nuevos proyectos contribuyeron al rápido crecimiento inicial, hubo una disminución dramática en la producción de ganado vacuno. En 1989, esto representó una caída de aproximadamente el 74%. A pesar de este revés, la producción total de carne solo cayó un 15%. En contraste con las luchas con la producción de carne, la historia de la avicultura en Arabia Saudita es un éxito rotundo. Las granjas avícolas comerciales prosperaron durante la década de 1980, impulsadas por incentivos gubernamentales. Estas granjas suelen criar pollos en entornos controlados para optimizar el crecimiento y la producción. El consumo de pollo se disparó durante este periodo, convirtiéndose en un alimento básico importante en la dieta saudí. A pesar de un aumento significativo en la producción nacional, las granjas avícolas aún no pudieron satisfacer la creciente demanda. Si bien estos nuevos proyectos contribuyeron al rápido crecimiento inicial, hubo una disminución dramática en la producción de ganado vacuno. En 1989,
Esto representó una caída de aproximadamente el 74%. A pesar de este revés, la producción total de carne solo cayó un 15%. En contraste con las luchas con la producción de carne, la historia de la avicultura en Arabia Saudita es un éxito rotundo. Las granjas avícolas comerciales prosperaron durante la década de 1980. Impulsado por incentivos gubernamentales, estas granjas normalmente criaban pollos en ambientes controlados para optimizar el crecimiento y la producción. El consumo de pollo se disparó durante este periodo, convirtiéndose en un alimento básico importante en la dieta saudí. A pesar de un aumento significativo en la producción nacional, las granjas avícolas aún no pudieron satisfacer la creciente demanda. Incluso en 1990, la producción nacional solo representaba menos de la mitad del pollo total consumido en el país. Si bien hubo desafíos, las décadas de 1970 y 1980 marcaron un período significativo de crecimiento para la industria cárnica y láctea de Arabia Saudita. En cambio, la industria pesquera del país permaneció relativamente subdesarrollada durante los años 70 y 80. Esto fue a pesar de tener una gran cantidad de peces y mariscos en las aguas costeras del mundo. Hubo dos razones principales para esto. En primer lugar, la demanda interna de pescado simplemente no era muy alta. Muchos sauditas tradicionalmente preferían la carne a los mariscos en su dieta. En segundo lugar, faltaba la infraestructura necesaria para sostener una industria pesquera más grande. No había suficientes instalaciones para procesar y comercializar pescado de manera efectiva, lo que limitó el potencial de crecimiento de la industria. La situación se complicó aún más con la Guerra del Golfo. Guerra. Durante el conflicto, Irak tomó la devastadora decisión de liberar petróleo crudo en el Golfo Pérsico. Esta catástrofe ambiental causó daños importantes a las poblaciones de peces y otras especies marinas. Si bien los datos sobre las capturas de pescado después de la guerra no estaban disponibles, las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 1989 situaron la captura total de pescado de Arabia Saudita en más de 53 toneladas. Esto sugiere que la industria pesquera tenía una contribución potencial a la economía saudita, pero seguía siendo un recurso subexplotado. Nefertiti perdió su legado a través de los siglos. La reina Nefertiti fue una figura clave en el antiguo Egipto. Durante el siglo XIV a.C., tuvo una influencia significativa como esposa del faraón Akenatón, lo que provocó cambios importantes, nuevas creencias religiosas, cambios sociales y arte innovador. A pesar de los registros detallados de su gobierno, se desconocen las circunstancias de su desaparición, lo que deja desconcertados a los historiadores. Es como si ciertas partes de su vida quedaran fuera, lo que plantea preguntas sobre verdades ocultas o historias perdidas. La misteriosa ausencia de Nefertiti en los registros históricos es paralela a los túneles ocultos bajo la Esfinge, lo que generó debates en curso entre los historiadores. Estos misterios resaltan la naturaleza compleja de la historia, donde las lagunas en el conocimiento pueden revelar tanto como los hechos conocidos. Quizás los pasadizos secretos bajo la Esfinge contengan pistas sobre la vida de Nefertiti, ofreciendo posibles ideas o profundizando el misterio que rodea su legado. Nuestra comprensión actual se basa en la especulación y la esperanza de futuros descubrimientos. Estas cámaras ocultas pueden revelar verdades sobre personajes históricos como Nefertiti, posiblemente respondiendo preguntas de larga data o complicando narrativas. Hasta que se hagan más descubrimientos, reunimos fragmentos del pasado, arrojando luz sobre destellos de vidas antiguas. Durante el gobierno de su marido, el faraón Akenatón inició un cambio religioso radical, promoviendo el culto al disco solar, Atón como dios principal de Egipto, conocido como el período de Amarna. Esta vez, no solo se produjeron cambios religiosos, sino también la construcción de una nueva capital. Amarna se dedicó únicamente a Atón. Nefertiti jugó un papel crucial junto a Akenatón en este cambio religioso, apoyando activamente el culto a Atón y reestructurando el panorama espiritual de Egipto, reduciendo la importancia de otros dioses y sus templos. Ella concentró el poder bajo el culto de Atón, remodelando profundamente la sociedad egipcia. Este cambio no fue solo religioso, fue un movimiento político que centralizó la autoridad, asegurando su dominio sobre Egipto.
Sus esfuerzos conjuntos enfrentaron oposición, desafiaron las tradiciones establecidas y afectaron a quienes estaban vinculados al antiguo sistema religioso. La fundación de Amarna simbolizó su compromiso de cambiar Egipto, no solo espiritualmente sino también políticamente, asegurando su lugar en la historia como líderes transformadores. La asociación entre Akenatón y Nefertiti fue una fuerza poderosa que redefinió la base cultural y política de Egipto. Su objetivo no era solo presentar un nuevo dios, sino remodelar el gobierno y la identidad egipcios, logrando un impacto duradero en la historia. Neferuaten. Nefertiti fue una reina poderosa en el antiguo Egipto, conocida por su importante papel en la política y la religión junto a su marido Akenatón. Su apariencia única con un cuello largo y una corona especial se conserva en el arte de esa época, lo que le otorga una posición respetada en la sociedad. A pesar de su alto estatus, gran parte de la vida de Nefertitis, especialmente su final, sigue siendo un misterio, lo que interesa a los historiadores. Se cree ampliamente que murió durante el gobierno de su marido y que podría haber sido enterrada en el Valle de los Reyes, pero no hay pruebas sólidas. Algunos historiadores incluso piensan que vivió más que Akenatón, lo que contribuye a su historia. Los académicos todavía están tratando de aprender más sobre su entierro y su vida mediante el estudio de fragmentos de artefactos y tallas antiguas. También se habla de que Nefertiti podría haber gobernado como faraón con el nombre de Neferuaten, lo que hace que su identidad histórica sea más compleja. Algunos sugieren que podría estar enterrada en una habitación secreta dentro de la tumba de Tutankamón, pero la evidencia de esta idea es escasa. A pesar de estas incertidumbres, la búsqueda de su tumba sigue captando el interés tanto de los estudiosos como del público. El legado de Nefertiti como líder femenina fuerte, en una época en la que gobernaban principalmente hombres, sigue vivo. A pesar de lo que no sabemos, su historia no solo alimenta la discusión académica, sino que también mantiene a la gente interesada, simbolizando la fuerza y el liderazgo en el antiguo Egipto. ¿Qué piensas sobre los descubrimientos secretos en la Esfinge de Egipto? Rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto fueron desenterrados en una serie de 12 cuevas cerca del Mar Muerto, inicialmente alrededor del sitio conocido como Ein Feshka, situado en la ribera occidental bajo control jordano en ese momento. Los descubrimientos se produjeron entre 1946 y 1956, primero por pastores beduinos y después por arqueólogos. Esta práctica de almacenar manuscritos sagrados desgastados en vasijas de barro, enterradas en cuevas, recuerda la antigua tradición judía de la geniza. La importancia de los rollos del Mar Muerto no se puede exagerar, ya que incluyen las copias más antiguas que se conservan de textos bíblicos, arrojando nueva luz tanto sobre el judaísmo como sobre el cristianismo naciente de su tiempo. Conservados en el Santuario del Libro en el Museo de Israel, Jerusalén, estos artefactos son un testimonio del rico patrimonio cultural del pueblo judío. Sin embargo, el viaje de los rollos desde la oscuridad hasta la aclamación académica no ha estado exento de controversias. Las disputas sobre su propiedad involucran consideraciones históricas, legales y humanitarias entre Israel, Jordania y la autoridad palestina. Muchos consideran que estos pergaminos, en su mayoría desenterrados tras la anexión de Cisjordania por parte de Jordania y adquiridos posteriormente por Israel tras la Guerra Árabe-Israelí de 1967, forman parte integral de la historia y el patrimonio judíos. Aunque la mayoría de los pergaminos están fragmentados y dañados por el tiempo y los elementos, unos pocos han sobrevivido notablemente intactos. Estos hallazgos poco comunes ofrecen una visión de la vida, el pensamiento y las prácticas religiosas de los judíos antiguos, inicialmente asociados con los esenios, una antigua secta judía. Las interpretaciones recientes han suscitado debates sobre sus orígenes y autores, sugiriendo vínculos con los sacerdotes de Jerusalén u otros grupos judíos desconocidos. La mayoría de los manuscritos descubiertos en el desierto de Judea están escritos en hebreo, junto con algunos en arameo y un puñado en griego. Otros hallazgos de esta región, como textos en latín de Masada y árabe de Kirbet al-Mird,
han ampliado la diversidad lingüística de la colección. Sin embargo, en yacimientos asociados del desierto de Judea se han encontrado manuscritos que datan del siglo VIII y del siglo XI. Las monedas de bronce encontradas en estos yacimientos, que datan desde la época de Juan Hircano del reino asmoneo hasta el período de la Primera Guerra Judeo-Romana, proporcionan evidencia adicional que respalda la datación de los rollos. Esta alineación se confirma mediante el análisis paleográfico y el método de datación por radiocarbono. El descubrimiento inicial se produjo cuando el pastor beduino Mohammed ed-Dib, junto con su primo Juma Muhammad y Khalil Musa, se toparon con 7 rollos guardados en frascos dentro de una cueva cerca de lo que hoy es Qumran. John Trevor reconstruyó la secuencia de eventos a través de entrevistas con los beduinos. El primo de ed-Dib descubrió las cuevas, pero fue el propio ed-Dib quien entró inadvertidamente en lo que ahora se conoce como la Cueva 1. Dentro encontró varios rollos, entre ellos el rollo de Isaías, Habacuc, el comentario y la regla de la comunidad. Estos rollos fueron llevados de regreso a su campamento y mostrados a su familia, colgados en un poste de la tienda mientras se reflexionaba sobre las decisiones. Finalmente, después de un intento fallido de venderlos localmente, los rollos fueron confiados a Khalil Eskander Shahin, conocido como Kondo, un zapatero y comerciante de antigüedades a tiempo parcial, marcando el comienzo de su viaje hacia la conciencia académica. En 1947, John examinó los 7 rollos originales. Comparó su escritura con la del papiro de Nash, el manuscrito bíblico más antiguo conocido en ese momento, e identificó similitudes entre ellos. En noviembre de 1951, Roland DeVoe y su equipo comenzaron a excavar Qumran. En febrero de 1952, los descubrimientos beduinos llevaron a la identificación de 30 fragmentos en lo que se conoció como la Cueva 2. Esta cueva finalmente produjo 300 fragmentos de 33 manuscritos, incluyendo partes de Jubileos y la sabiduría de Sirácida en hebreo. El mes siguiente, el 14 de marzo de 1952, el equipo de investigación de las escuelas americanas de Oriente encontró una tercera cueva que contenía fragmentos de Jubileos y el rollo de cobre. De septiembre a diciembre de 1952, descubrieron fragmentos y rollos en las cuevas 4, 5 y 6. A medida que los rollos ganaron reconocimiento por su valor histórico, los arqueólogos intensificaron sus búsquedas en el área más amplia de Qumran, que abarca más de 1 kilómetro de longitud. Entre 1953 y 1956, DeVoe dirigió 4 expediciones más que desenterraron rollos y artefactos. El descubrimiento de la Cueva 11 en 1956 arrojó los fragmentos finales cerca de Qumran. Las cuevas 4 a 10 están agrupadas a 1 y 50 metros de Khirbet Qumran, mientras que las cuevas 1, 2, 3 y 11 se encuentran a 1 milla al norte, siendo la Cueva 3 la más lejana. En febrero de 2017, los arqueólogos de la Universidad Hebrea anunciaron el hallazgo de una nueva Cueva 12, donde descubrieron un pergamino en blanco y evidencia que sugiere que la cueva había sido saqueada en la década de 1950. En marzo de 2021, los arqueólogos israelíes revelaron docenas de fragmentos que contienen textos bíblicos en griego de los libros de Zacarías y Nahum. Estos fueron escondidos en una cueva durante la revuelta de Bar Kokhba, alrededor de 132 a 136 cedro. Además, se descubrieron artefactos antiguos como una canasta de caña tejida de 10, 50 y 0 años de la Muraba en Cuevas y los restos de un niño envuelto en tela de hace unos 6.000 años. También se encontraron monedas de la época de la revuelta de Bar Kokhba. En el mismo año, las autoridades israelíes descubrieron más pergaminos en una cueva diferente cerca del Mar Muerto, conocida como la Cueva del Horror. El programa de distribución de tierras. La distribución de la tierra se convirtió en la piedra angular del programa de modernización agrícola del gobierno.
¿Recuerda la ordenanza de distribución de tierras públicas de 1968 que mencionamos anteriormente? Esta ordenanza jugó un papel clave en la transformación de la propiedad y el uso de la tierra. El plan era simple y ofrecía un fuerte incentivo para que la gente se involucrara en la agricultura. El gobierno identificó y asignó parcelas de tierra en barbecho a individuos, empresas e incluso proyectos especiales. El tamaño de las parcelas variaba según quién las recibía. Los individuos podrían obtener entre 5 y 100 ha, mientras que las empresas podrían recibir hasta 400 ha. Los proyectos especiales, como las granjas a gran escala, tenían un límite superior de 4.000 ha. Hubo una trampa. Aunque a los beneficiarios no se les dio simplemente tierra gratis, sino que tuvieron que desarrollar un mínimo del 25% de la tierra dentro de un plazo determinado, generalmente entre 2 y 5 años. Este enfoque aseguró que la tierra fuera cultivada activamente, no solo conservada. Una vez cumplido el requisito mínimo de desarrollo, la propiedad total del terreno se transfirió al destinatario. En 1989, este programa tuvo un impacto significativo. Se habían distribuido más de 15 millones de tierras. ¿Quiénes fueron los mayores beneficiarios de esta iniciativa? Los proyectos especiales de propiedad agrícola tomaron la iniciativa y recibieron casi 860 ha, o alrededor del 50 y 65% del total de tierras distribuidas. Los individuos quedaron en segundo lugar, recibiendo poco menos de 400 ha, o aproximadamente el 20 y 63%. Las empresas agrícolas recibieron las 172 hectáreas restantes, lo que se traduce en algo más de 260 hectáreas. Este programa de distribución de tierras tuvo un profundo impacto. Brindó a personas y organizaciones la oportunidad de establecer nuevas granjas y contribuir a la modernización del sector agrícola de Arabia Saudita. Vastas zonas de tierras en barbecho se transformaron en campos agrícolas productivos, sentando las bases para la espectacular transformación agrícola que se desarrollaría en las décadas siguientes. Cultivar el éxito. El gobierno no se limitó a repartir tierras, sino que también invirtió dinero y recursos en el sector agrícola. Durante las décadas de 1970 y 1980, este apoyo financiero jugó un papel crucial para ayudar a los agricultores a tener éxito e impulsar la industria. Varias instituciones clave participaron en este esfuerzo. El Ministerio de Agricultura y Agua tomó la iniciativa de supervisar todo el proceso de desarrollo agrícola. Trabajaron mano a mano con el Banco Agrícola de Arabia Saudita, Saab, que se convirtió en un salvavidas para muchos agricultores. Saab ofreció una variedad de herramientas financieras para ayudar a los agricultores a obtener el equipo y los recursos que necesitaban. Imagínese necesitar un préstamo para perforar un pozo o comprar nuevos equipos de riego. Saab estaba allí para ayudar. Estos préstamos venían con un dulce beneficio. Estaban libres de intereses. En 1989, por ejemplo, una cuarta parte de todos los préstamos de Saab se destinó a la perforación y revestimiento de pozos. Otra parte importante financió proyectos agrícolas y el resto apoyó la compra de maquinaria agrícola, bombas y sistemas de riego esenciales. Saab no se detuvo ahí. También ofrecieron subsidios para ayudar a los agricultores a adquirir otros equipos y suministros vitales. Otro actor clave fue la organización de los silos de cereales y los molinos harineros. Desempeñaron un papel fundamental para garantizar un mercado estable para los cultivos de los agricultores. La GSFMO implementó un programa gubernamental que garantizaba un precio justo para el trigo y la cebada de producción nacional. Esto significó que los agricultores tenían un comprador confiable para sus cultivos y se les garantizaba un buen precio, incluso si los precios del mercado internacional fluctuaban. Sin embargo, a finales de los años 1980, las cosas se complicaron un poco. La producción de trigo se disparó, creando un excedente enorme. Esto, combinado con presiones presupuestarias, llevó al gobierno a reducir gradualmente el precio de compra garantizado del trigo. A pesar de la disminución, el precio ofrecido por GSFMO siguió siendo significativamente más alto de lo que los agricultores podían obtener en el mercado internacional. De hecho, a finales de los años 1980, el precio del trigo ofrecido por la GSFMO era nada menos que 3 veces el precio internacional.
Este ingreso garantizado era atractivo para los agricultores, y como era de esperar, muchos presionaron al gobierno para mantener los precios altos. Esta presión condujo en ocasiones a exenciones de los límites de cantidad inicialmente fijados para estas compras gubernamentales. Desafortunadamente, el sistema no era infalible. Algunos individuos sin escrúpulos intentaron aprovechar los altos precios garantizados importando trigo y cebada y luego haciéndolos pasar por producción nacional. Para combatir este fraude, el gobierno otorgó a la GSFMO monopolios exclusivos de importación de ciertos productos agrícolas. También cambiaron su enfoque hacia los subsidios, alentando a los agricultores a diversificar sus cultivos. En lugar de centrarse únicamente en el trigo, el gobierno también reconoció la importancia de tener agua y electricidad asequibles para la agricultura. Las autoridades agrícolas y del agua proporcionaron subsidios masivos para el agua desalinizada de bajo costo. También se exigió a las empresas eléctricas que suministraran energía a precios reducidos a los agricultores, lo que redujo aún más sus costos operativos. El enfoque múltiple del gobierno resultó ser un gran éxito. El sector privado respondió con entusiasmo a este apoyo, y el sector agrícola experimentó enormes tasas de crecimiento, superando incluso las proyecciones iniciales del gobierno. Este crecimiento fue impulsado por un rápido aumento en la cantidad de tierra cultivada, junto con un aumento significativo de la producción agrícola. La inversión privada llegó a raudales, centrándose especialmente en ampliar la producción de trigo. Entre 1983 y 1990, la cantidad de nuevas tierras dedicadas al cultivo de trigo aumentó un 14% anual. Pero no se trataba solo de plantar más tierra. Los agricultores también estaban mejorando en lo que hacían. El rendimiento por tonelada aumentó un 35% durante este periodo. El efecto combinado de estos factores fue un aumento espectacular de la producción de trigo. La producción total saltó de 14 millones de toneladas por año en 1983 a 35 millones de toneladas en 1989. Para poner esto en perspectiva, las exportaciones de trigo de Arabia Saudita fueron tan altas a principios de la década de 1990 que se ubicaron como el sexto mayor exportador de trigo del mundo. Fue una transformación notable para un país conocido por sus vastos desiertos. El misterio de la Gran Esfinge. Según Boriska, la Gran Pirámide de Giza no es solo un enorme edificio de piedra construido hace miles de años, entre el 258 y el 256 a.C., durante la cuarta dinastía del antiguo reino de Egipto. Aunque sirvió como tumba para el faraón Keops, Bariza argumentó que la pirámide también contiene habitaciones y pasajes ocultos que los científicos y arqueólogos aún no han descubierto. Afirmó que estas áreas secretas contienen conocimientos y artefactos valiosos que ofrecen información sobre tecnologías antiguas avanzadas e historia olvidada. Lo que capturó la imaginación de la gente fue la afirmación más fascinante de Boriza sobre la Esfinge. Sugirió que hay un interruptor oculto detrás de la tierra de la Esfinge. Si se activa este interruptor, se desbloqueará una cámara oculta dentro o debajo de la Esfinge. Bariza confiaba en que abrir esta cámara revelaría algo sorprendente e inesperado. Si bien no sabía exactamente qué se encontraría, creía que sería de gran importancia. La idea de cámaras secretas dentro o debajo de la Esfinge no es nueva. Muchas teorías e incluso algunas exploraciones han buscado descubrir esos espacios ocultos a lo largo de los años. Sin embargo, la vívida descripción de Bariza de un interruptor secreto y las maravillas potenciales que podría revelar reavivó la curiosidad y el entusiasmo sobre estos antiguos misterios. Giovanni Battista Caviglia fue el primero en realizar una excavación moderna de la Esfinge, una estatua gigante con cuerpo de león y cabeza de rey, ubicada en la meseta de Giza en Egipto. El objetivo de Caviglia era descubrir más sobre esta antigua maravilla, pero como muchos después de él, a menudo terminaba con más preguntas que respuestas. La Esfinge, tallada en roca sólida, ha sido testigo silenciosa de siglos de historia, pero revela muy poco sobre sí misma. El interés por la Esfinge no comenzó con Caviglia. En 1798, un artista francés llamado Vivant Denon visitó el lugar y creó una pintura que causó gran revuelo. La obra de arte de Danan mostraba a un hombre enterrado hasta el cuello en la arena frente a la Esfinge.
Algunos pensaron que esto era una exageración para mostrar el duro desierto, mientras que otros creían que Denon había entendido mal lo que vio. A lo largo de los años, muchos exploradores y eruditos han llegado a la Esfinge, cada uno de ellos intentando resolver sus misterios. Sin embargo, la Esfinge guarda bien sus secretos. Cada nueva teoría o descubrimiento a menudo parece reflejar más las ambiciones de los investigadores que la realidad de la historia de las esfinges. Los esfuerzos en curso para estudiar la Esfinge se han vuelto casi rutinarios. Cada nuevo investigador aporta nuevas ideas y herramientas con la esperanza de lograr un gran avance. Sin embargo, la Esfinge permanece prácticamente sin cambios y sus verdaderos orígenes y propósito siguen siendo un misterio. Permanece en silencio, contemplando el desierto, tal vez divertido por la interminable actividad humana en su base. La gente se siente atraída por la Esfinge por su imponente silencio y los misterios que encierra. Esta extraña cualidad hace que todos regresen, desde los turistas que toman fotografías hasta los arqueólogos experimentados con equipos avanzados, todos con la esperanza de descubrir una parte de la historia que tal vez prefiera permanecer oculta. En el siglo XVIII, Dinan creó una pintura que mostraba a dos personas ayudándose mutuamente a salir de la cabeza de la Esfinge, lo cual era inusual, porque la mayoría de las imágenes muestran a la Esfinge de lado. Este detalle llevó a algunos a pensar que Dinan estaba siendo creativo para hacer su pintura más interesante. En aquel entonces, no había drones ni cámaras aéreas para verificar su trabajo, por lo que nadie podía confirmar si la escena de Danone era real o imaginaria. A medida que la tecnología mejoró, especialmente en la década de 1920, la gente pudo tomar fotografías desde el aire. Estas fotografías revelaron un agujero en la parte superior de la cabeza de la Esfinge, lo suficientemente grande como para que pasara una persona. Esto sugirió que Denon podría haber pintado algo que vio antes de las fotografías aéreas. Muchos aspectos de las pinturas antiguas seguían siendo inciertos. Con nuevas herramientas podemos explorar y verificar lo que podría haber sido cierto hace mucho tiempo. Otro equipo de investigadores, dirigido por una persona llamada Ladd, ha estado estudiando un aspecto curioso de la Gran Esfinge, la presencia de un agujero en su cabeza. A pesar de la evidencia fotográfica y pintada que confirma este agujero, sigue siendo un misterio por qué se cubrió posteriormente. Se ha observado que la cabeza de la Esfinge está hecha de materiales diferentes a los de su cuerpo. La cabeza está creada a partir de una sustancia sintética oscura, a diferencia de la piedra caliza natural, utilizada para el resto de la estatua. Además, la cabeza muestra mucho menos daño en comparación con el cuerpo, lo que sugiere que podría haber sido cambiada o reparada hace mucho tiempo, posiblemente antes de que los exploradores occidentales se enteraran. Las razones exactas por las que las personas estaban dentro de la cabeza de la Esfinge siguen siendo un misterio. Sin embargo, la Esfinge ha sido restaurada muchas veces a lo largo de los años. Curiosamente, aunque se realizaron muchos estudios sobre cómo el medio ambiente y los materiales afectan las estructuras antiguas, sorprendentemente estos hallazgos fueron ignorados durante los esfuerzos de restauración. Este descuido es a la vez confuso y preocupante. También existe la teoría de que un pasaje secreto en la cabeza de la Esfinge conduce a una antigua red subterránea conectada a más cámaras debajo de las grandes pirámides. En la década de 1930, los medios de comunicación informaron con entusiasmo que esta red era una ciudad subterránea recién descubierta. Los periódicos de la época especulan desenfrenadamente sobre su importancia. Sin embargo, como muchos otros descubrimientos históricos, esta supuesta red está mal documentada, no se comprende bien y está más rodeada de conjeturas que de pruebas sólidas. En 1987, un equipo de investigadores japoneses de la Universidad de Waseda, dirigido por Sakuji Yoshimura, realizó un estudio utilizando tecnología electromagnética avanzada. Encontraron cavidades y túneles alrededor de la Esfinge en Egipto. A pesar de estos hallazgos, no hicieron ningún descubrimiento importante en ese momento. Las afirmaciones de Boriska agregaron un nuevo giro a las teorías existentes al sugerir un mecanismo oculto específico. Sus padres quedaron sorprendidos por sus conocimientos de historia y arqueología egipcia, ya que nunca le habían enseñado sobre estos temas. A pesar de esto, Boriska pudo hablar sobre la Gran Pirámide y la Esfinge,
describiendo sus características y aspectos ocultos con gran detalle. Esto provocó especulaciones entre algunos de que Borisca podría tener un vínculo único con el conocimiento antiguo, sugiriendo incluso que podría ser un viajero en el tiempo. Sin embargo, estas ideas siguen siendo especulativas sin evidencia sólida que las respalde. La gran esfinge de Giza, que se cree que fue construida por el faraón Kefren, está hecha de piedra caliza y es bastante grande. Mide alrededor de 2.874 pulgadas de largo y 787 pulgadas de alto. A lo largo de los años, la esfinge ha intrigado a muchos, y algunos creen que puede contener cámaras y túneles ocultos debajo de su estructura. Estas teorías provienen tanto de leyendas antiguas como de descubrimientos científicos modernos. Recientemente, los científicos han utilizado herramientas avanzadas como estudios electromagnéticos para investigar estos posibles espacios ocultos sin necesidad de excavar. En la década de 1970, los estudios revelaron que había cavidades y túneles debajo de la esfinge. Estos hallazgos sugirieron la posibilidad de una red subterránea de túneles. Estudios adicionales indicaron la presencia de espacios vacíos y pasadizos debajo de la esfinge, lo que generó especulaciones sobre qué más podría haber escondido bajo tierra. Más allá de estas investigaciones científicas, también hay evidencia fotográfica de misterios asociados con la esfinge. A principios del siglo XX, algunas fotografías capturaron algo como un agujero en la parte superior de la cabeza de la esfinge. Este descubrimiento llevó a la gente a especular que el agujero podría conducir a cámaras secretas dentro de la esfinge. La llanura de las jarras. Escondida en el corazón de Laos, un país sin salida al mar en el sudeste asiático, es un misterio arqueológico que ha cautivado a la humanidad. Ubicado en el extremo norte de la Cordillera del Enemigo, la principal cadena montañosa de Indochina, este sitio ha intrigado a los investigadores desde que la académica francesa Madeleine Colani vinculó por primera vez las jarras con prácticas funerarias en 1930. A lo largo de los años, las excavaciones dirigidas por arqueólogos laosianos y japoneses han descubierto restos humanos, ajuares funerarios y cerámica alrededor de las jarras, lo que confirma su uso ya entre 1240 y 60 a.C. Las jarras, de entre 1 y 3 metros de altura y talladas en roca, son predominantemente cilíndricas con una base más ancha que la parte superior. La mayoría son simples, aunque sobresale un frasco con un bajorrelieve que representa una figura humana, a menudo denominada rana mandes. La mayoría de los frascos en el plano de frascos presentan bordes con labio, lo que sugiere que originalmente fueron diseñados para contener tapas. Aunque se han descubierto muy pocas tapas de piedra, esto implica que la mayoría de las tapas probablemente estaban hechas de materiales perecederos. Sin embargo, las tapas de piedra adornadas con tallas de animales proporcionan excepciones a esta regla, representando criaturas como monos, tigres y ranas en intrincados bajorrelieves. Además, se han desenterrado discos de piedra en el sitio. A diferencia de las tapas que presentan al menos un lado plano, estos discos sirvieron como marcadores de tumbas colocados en el suelo para cubrir o delinear fosas de entierro. Aunque son menos comunes que los frascos mismos, estos marcadores a menudo se encuentran cerca de ellos. Los frascos están agrupados en las colinas y crestas más bajas que rodean la meseta central y los valles, con canteras cercanas que indican su probable origen. Los frascos fueron elaborados a partir de 5 tipos de roca, siendo la arenisca el material más utilizado. Aunque se cree que los artesanos antiguos utilizaban cinceles de hierro para dar forma a los frascos, las pruebas definitivas son escasas. La variación en las formas de los frascos en las diferentes regiones se puede atribuir al tipo específico de roca utilizada y las técnicas empleadas para manipularla, lo que sugiere un enfoque matizado de la artesanía que fue influenciado por los recursos y la experiencia locales. Entre los descubrimientos de Madeleine Colani, dentro de los frascos, había cuentas de vidrio de colores, dientes carbonizados y fragmentos de huesos, a veces pertenecientes a varias personas. Alrededor de los frascos de piedra, su equipo descubrió huesos humanos, fragmentos de cerámica, artefactos de hierro y bronce,
cuentas de vidrio y piedra, pesas de cerámica y restos de carbón. Los huesos y dientes dentro de los frascos indicaban signos de cremación, en contraste con los huesos de entierro secundarios sin quemar encontrados alrededor de los sitios de los frascos. No se realizaron más exploraciones arqueológicas hasta noviembre de 1994, cuando el profesor Eiji Nitta, de la Universidad de Kagoshima, y el arqueólogo laosiano Tongsa Sayabongkamdi comenzaron a inspeccionar y cartografiar el sitio. Los hallazgos de Nitta sugirieron que las fosas de enterramiento cercanas eran contemporáneas a las vasijas, ya que estaban talladas en la misma superficie donde se encontraban las vasijas. Especuló que estas vasijas servían como monumentos simbólicos que marcaban los enterramientos circundantes y las databa de finales del segundo o principios del primer milenio antes de Cristo. Basándose en las urnas funerarias y los ajuares funerarios asociados, las diversas prácticas de cremación dentro de las vasijas y enterramiento secundario fuera de ellas, como observó Colani, siguen siendo difíciles de explicar. Los restos cremados, que a menudo pertenecían a adolescentes, se encontraron dentro de las vasijas, mientras que los esfuerzos para limpiar las bombas no implicaron vaciar las vasijas. Como prueba adicional, un científico propuso que las vasijas de piedra podrían haber servido inicialmente para destilar a los difuntos, y que los restos cremados en su interior representan la fase más reciente de uso. Las aberturas más pequeñas en algunos frascos podrían significar una menor necesidad de acomodar cuerpos enteros. La idea de que estos frascos sirvieron como recipientes para destilar se alinea con las prácticas mortuorias reales tradicionales en el sudeste asiático, como propusieron Engelhardt y Rogers en 2001. En estas prácticas, el difunto se coloca en urnas durante los primeros ritos funerarios, que se cree que facilitan la transición del alma del reino terrenal al espiritual, a través de la descomposición gradual, seguida de la cremación y el entierro secundario. Estos antiguos rituales y el enigmático plano de los frascos continúan intrigando y desconcertando a los investigadores, ofreciendo una visión de las antiguas costumbres y creencias que dieron forma al paisaje cultural de la región. La ubicación de los sitios de los frascos se ha vinculado a antiguas rutas comerciales, particularmente aquellas asociadas con el comercio de la sal. Se ha especulado que la gente de la llanura de los frascos valoraba la sal como un producto, lo que atraía a los comerciantes a la meseta de Xiangquang. Estos sitios de jarras presentan ligeras variaciones en forma, material y cantidad por sitio en toda la región, pero comparten características comunes, como posiciones elevadas con vistas dominantes y adherencia a distintas prácticas funerarias. Esta intrincada red de conexiones históricas y culturales sigue cautivando a los investigadores, ofreciendo información sobre los antiguos rituales comerciales y la interconexión de las civilizaciones en el sudeste asiático. El sitio de jarras más estudiado y frecuentado se encuentra cerca de Phon So Ben. 7 sitios de jarras han sido meticulosamente limpiados de bombas sin explotar y ahora son accesibles para los visitantes. Las leyendas locales tejen historias de gigantes que alguna vez gobernaron esta tierra, liderados por el rey Kun Chung, quien supuestamente creó las jarras para preparar y almacenar grandes cantidades de alcohol en celebración de batallas victoriosas. Otra leyenda sugiere que las jarras fueron moldeadas a partir de materiales naturales como arcilla, arena, azúcar y productos animales, lo que lleva a algunos a creer que la cueva sirvió como horno para cocer estas vasijas en lugar de estar talladas en piedra. Durante la Guerra Secreta, desde el 19 de mayo hasta el verano de 1969, el avión de jarras soportó un fuerte bombardeo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dirigido contra las fuerzas comunistas norvietnamitas y Pathet Lao. Este ataque incluyó 262 millones de bombas de racimo antipersonal, de las cuales 80 millones no detonaron y representaron una grave amenaza para la población local. La presencia generalizada de bombas sin explotar, en particular municiones de racimo, restringe gravemente el movimiento en la zona.
La evidencia de los bombardeos sigue siendo visible en forma de jarras dañadas o desplazadas y cráteres de bombas. Los visitantes solo pueden explorar con seguridad los senderos designados que han sido meticulosamente despejados y marcados. El Grupo Asesor de Minas, con el apoyo financiero del gobierno de Nueva Zelanda, llevó a cabo operaciones exhaustivas de limpieza de bombas en los 3 sitios principales desde julio de 2004 hasta julio de 2005. En 2007, ampliaron estos esfuerzos para incluir la limpieza en 4 sitios de jarras más, mejorando la seguridad de los visitantes que acceden a estos lugares. El 6 de julio de 2019, el plano de las jarras fue reconocido e inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que marca su importancia global como un tesoro cultural y arqueológico único. El papel esencial de los nómadas en la historia agrícola de Arabia Saudita. La vida en Arabia Saudita siempre ha sido una delicada danza con el desierto. Históricamente, la producción agrícola fue un asunto disperso, concentrado en zonas donde los recursos lo permitían. Estos focos, principalmente oasis y algunas zonas costeras, formaron la columna vertebral de un sistema autosuficiente. Los productos cultivados en estas áreas satisfacían principalmente las necesidades de las comunidades locales. Sin embargo, algunas personas emprendedoras lograron crear un superávit. Estos excedentes llegaron a las ciudades más cercanas, brindando una muestra de la riqueza agrícola a quienes no podían cultivar sus propios alimentos. Los nómadas jugaron un papel crucial en este sistema. Actuaban como comerciantes errantes del desierto, transportando alimentos y otros bienes entre estas áreas agrícolas tan dispersas. Los nómadas también dependían de las comunidades asentadas para obtener suministros esenciales que no podían producir ellos mismos, como telas y herramientas. La cría de ganado fue otro elemento crucial en este sistema tradicional. Tanto las comunidades asentadas como los nómadas criaban animales, y los nómadas a menudo pastaban sus rebaños en parches de forraje dispersos. Para los nómadas, este era un medio de vida precario que les obligaba a seguir constantemente las riendas y la cambiante disponibilidad de alimentos para sus animales. Perfeccionaron sus habilidades a lo largo de generaciones, convirtiéndose en expertos en interpretar el paisaje desértico y saber dónde encontrar agua y sustento para sus rebaños. Este conocimiento era esencial para la supervivencia de sus rebaños, que eran su principal fuente de ingresos. Sin embargo, los beduinos no eran del todo autosuficientes. Su constante movimiento dificultaba la realización de actividades como tejer o hacer manualidades. Para satisfacer estas necesidades, dependían de los agricultores y comerciantes asentados. Los agricultores, a su vez, necesitaban la experiencia de los beduinos en cría de animales. Se formó una relación simbiótica. Los nómadas pastaban y criaban camellos para las comunidades asentadas a cambio de una parte de la producción de los agricultores. Además, los grupos beduinos ofrecían protección a las rutas agrícolas y comerciales que frecuentaban, recibiendo como pago dátiles, ropa y equipo. Además, complementaron sus ingresos cobrando un impuesto a las caravanas que pasaban por su territorio. Este sistema, aunque limitado por el duro entorno, permitió a varias comunidades de Arabia Saudita sobrevivir e incluso prosperar en el desierto. Fue un equilibrio delicado, que dependía de la cooperación y un profundo conocimiento del territorio. La modernización del desierto. El modo de vida nómada que alguna vez fue dominante en Arabia Saudita comenzó a desvanecerse a medida que varias fuerzas convergían. Los cambios políticos y económicos erosionaron el sistema tradicional y provocaron una disminución del pastoreo nómada. Un factor importante fue el surgimiento de un gobierno centralizado que buscaba ejercer un mayor control sobre los vastos territorios desérticos. Tradicionalmente, las tribus nómadas operaban con cierto grado de autonomía. Sedentarización. El proceso de alentar a los nómadas a establecerse en lugares permanentes se convirtió en una herramienta para que el gobierno estableciera un control político más fuerte. Nuevas leyes, como la Ordenanza de Distribución de Tierras Públicas de 1968, remodelaron la propiedad de la tierra y brindaron incentivos para que los nómadas abandonaran su estilo de vida móvil. El establecimiento de un Estado moderno también ofreció nuevas oportunidades. De repente, aparecieron trabajos regulares con salario y el encanto de la vida en la ciudad los llamó. Muchos saudíes,
incluidos nómadas, se sintieron atraídos por estas oportunidades y cambiaron sus rebaños y tiendas de campaña por una existencia más urbana. Si bien el modo de vida nómada estaba cambiando, la agricultura sedentaria permaneció en gran medida estancada hasta la década de 1970. Varios factores contribuyeron a esto. Una avalancha de importaciones de alimentos más baratos dificultó la competencia de los agricultores locales. Muchos jóvenes atraídos por las oportunidades de las ciudades abandonaron las zonas rurales, lo que redujo la fuerza laboral disponible. La inversión en agricultura también siguió siendo baja, lo que obstaculizó la modernización y la innovación. Si bien la introducción de bombas de agua mecánicas en algunas áreas permitió un modesto aumento en la producción comercial, estos cambios fueron limitados y beneficiaron principalmente a las granjas ubicadas cerca de los centros urbanos. En general, el tamaño de las explotaciones, las técnicas de cultivo y la distribución geográfica de la actividad agrícola se mantuvieron prácticamente sin cambios. Sin embargo, el panorama empezó a cambiar a finales de los años 70 y principios de los 80. El gobierno, reconociendo la necesidad de un sector agrícola más sólido, lanzó un programa multifacético destinado a la modernización y la comercialización. Este programa no se trataba solo de entregar dinero a los agricultores, fue una inversión estratégica en infraestructura. El gobierno invirtió recursos en la construcción de una base sólida para una industria agrícola próspera. Esto incluyó ampliar el acceso a la electricidad, crear sistemas de riego y drenaje, y construir redes de carreteras secundarias. Estas mejoras no solo proporcionaron a los agricultores las herramientas que necesitaban para ser más productivos, sino que también crearon un sistema más eficiente para distribuir y comercializar a sus productores. La Gruta de las Conchas de Margate. En 1835, en medio de los verdes campos de Kent, Reino Unido, un trabajador que realizaba un trabajo rutinario golpeó la tierra con su pala. A medida que el metal se hundía en el suelo, parecía desaparecer, revelando una vista inesperada, una puerta oculta que conducía a una intrincada red de cavernas subterráneas. Este descubrimiento casual, invisible desde la superficie, se extendió rápidamente por la comunidad local como un reguero de pólvora, capturando la imaginación y despertando la curiosidad. La noticia atrajo la atención de todos, lo que obligó a un maestro de escuela local a ofrecer a su hijo Joshua como voluntario para una audaz exploración en las profundidades. El relato de primera mano de Joshua retrató vívidamente una escena fascinante. Unas antiguas runas delicadamente talladas en las paredes de piedra, complementadas por millones de conchas marinas meticulosamente dispuestas que formaban un mosaico asombroso. Aunque al principio se recibieron con escepticismo, las descripciones de Joshua ganaron credibilidad cuando se ensanchó la entrada, lo que permitió a los asombrados espectadores presenciar por sí mismos la impresionante cámara. Hoy en día, esta maravilla es conocida como la Gruta de Conchas de Margate. Sin embargo, a pesar de su fama, el enigma que rodea su creación y propósito sigue en gran parte sin resolverse. El mosaico cubre casi todas las superficies, se extiende aproximadamente 190 metros y cuenta con aproximadamente 4,6 millones de conchas, cada una elegida por su color y forma. Para realzar la atmósfera sobrenatural de la gruta, los académicos e historiadores han propuesto numerosas teorías para desentrañar el misterio. Algunos especulan que se trata de la creación caprichosa de un mecenas adinerado durante el siglo XVIII o XIX, mientras que otros consideran la posibilidad de que sus orígenes se remonten a tiempos prehistóricos, lo que sugiere que podría haber servido como un calendario antiguo o haber tenido importancia para sociedades secretas como los caballeros templarios. Para agravar la intriga está la ausencia de datación científica, lo que deja la edad y el propósito de la gruta envueltos en incertidumbre. Esta falta de evidencia definitiva solo profundiza su atractivo, invitando a más especulaciones y asombro. Al examinarlo más de cerca, el mosaico revela una intrincada variedad de variedades de conchas que predominan las conchas locales, como mejillones, berberechos, lapas, vieiras y ostras.
El fondo del mosaico está lleno de la rara concha plana, poco común en los hábitats locales. Cabe destacar que la presencia de caracoles planos sugiere su posible origen en las costas al oeste de Southampton, arrastrados por las corrientes oceánicas. A pesar de su impresionante belleza y su importancia histórica, la gruta de conchas de Margate sigue siendo relativamente desconocida para el público. Una ciudad maya perdida hace mucho tiempo. El arqueólogo Ivan Sprague dedicó casi 3 décadas a descubrir ciudades perdidas ocultas en las profundidades de la península de Yucatán, en México. Su último hallazgo se ha convertido en una sensación mundial. Descrito como un Indiana Jones de la vida real, Ivan se ha enfrentado a las tierras salvajes de Yucatán, luchando contra serpientes, insectos y jaguares en busca de antiguas ciudades mayas devoradas por siglos de jungla. En 2013, él y su equipo desenterraron Chactún, una ciudad en expansión del siglo VIII. En 2014, hicieron otro descubrimiento significativo con Lagunita y Tamchen, donde encontraron templos piramidales y estelis intrincadamente tallados que habían permanecido intactos durante más de 1000 años. Pero la revelación más reciente de Ivan ha capturado la imaginación del mundo. En un rincón remoto de la zona de conservación ecológica de Balamcoo, su equipo descubrió Ocomtún, una ciudad maya abandonada adornada con estructuras en forma de pirámide que se elevan a más de 15 metros de altura. Llamada así por sus distintivas columnas cilíndricas, Ocomtún se remonta al 600 a 800 después de Cristo y ofrece información sobre la civilización maya. En su apogeo, Iván reflexionó sobre la importancia de Ocomtún, afirmando a los medios que representaba el misterio máximo dentro de las tierras bajas mayas centrales. Señaló que cubría miles de kilómetros cuadrados sin sitios conocidos antes de su descenso. Descubrimiento. Los mayas, ampliamente considerados como una de las civilizaciones más avanzadas de América, dominaron América Central desde el año 200 al 900 después de Cristo. Conocidos por sus impresionantes templos piramidales y más de 40 grandes ciudades como Tikal, Huasactún y Copán, también eran astrónomos expertos, matemáticos y escritores prolíficos. Registraron meticulosamente eventos celestiales como eclipses y solsticios, alineando las estructuras de sus ciudades en consecuencia. Sus logros pioneros incluyeron la invención del cero un milenio antes que los europeos, y un calendario en el siglo I antes de Cristo, más preciso que el calendario juliano, utilizado durante siglos en todo el mundo. Desarrollaron un sistema de escritura ya en el año 300 a.C. y produjeron miles de códices. Se les atribuye la invención del chocolate, el primer juego de pelota del mundo y el caucho. Iván señaló que siempre había existido una fascinación por los mayas. Señaló que muchas de sus impresionantes ciudades estaban ocultas en lo profundo de los bosques, lo que planteaba un misterio permanente sobre cómo una civilización así pudo prosperar en un entorno tropical. A pesar de un siglo de estudio académico, persiste una pregunta central: ¿qué causó la decadencia de sus magníficas ciudades? En los siglos 8 y 9, los mayas abandonaron abruptamente sus centros urbanos, que eran maravillas de la ingeniería y la ciencia mesoamericanas. Académicos como Sprague han debatido si la guerra, las sequías prolongadas, el agotamiento del suelo, el cambio climático o una combinación de factores desencadenaron este colapso. Alrededor del año 1000 después de Cristo, casi todos los asentamientos en el centro y sur de la península de Yucatán, incluido Ocomtún, estaban desiertos. Riego innovador. Uno de los mayores desafíos que enfrenta el sector agrícola de Arabia Saudita es la escasez de agua. La historia de Arabia Saudita con el agua es similar a su historia con el petróleo. Al igual que las vastas reservas de petróleo escondidas bajo las arenas del desierto, el reino también está bendecido con abundantes depósitos subterráneos de agua llamados acuíferos. Durante muchos años, Arabia Saudita ha estado extrayendo agua de estos acuíferos, dando vida a sus tierras agrícolas. Los sistemas de riego a gran escala han transformado campos áridos en granjas productivas,
Pero el uso de agua subterránea tiene un inconveniente. No es un recurso interminable. Estos acuíferos pueden agotarse, especialmente cuando se explotan intensamente para sustentar el riego a gran escala, exactamente lo que ha estado haciendo Arabia Saudita. Las señales de advertencia eran claras. El nivel freático, el nivel al que se encuentra el agua bajo tierra, comenzó a descender a un ritmo alarmante. Esta disminución representó una seria amenaza para el sector agrícola del país. Arabia Saudita necesitaba una solución y la necesitaba rápidamente. Aquí fue donde entró en juego el riego de pivote central. Es una tecnología que ha marcado una gran diferencia para Arabia Saudita. Este innovador sistema de riego no fue en realidad un invento saudita. De hecho, la historia detrás de esto nos lleva por todo el mundo hasta el estado de Nebraska en los Estados Unidos. En 1948, un ingenioso agricultor llamado Frank Zaybach ideó este sistema de riego revolucionario. Incluso fue un paso más allá y patentó su invento en los años 50. Entonces, ¿cómo funciona exactamente el riego por pivote central? Imagine una gran tubería equipada con aspersores que gira alrededor de un punto central fijo en medio de un campo. Este punto central actúa como ancla, mientras que la tubería, montada sobre vigas especiales con ruedas, viaja en un patrón circular, regando los cultivos a su paso. Estas armaduras son como puentes en miniatura que sostienen la tubería, y las ruedas permiten que todo el sistema se mueva suavemente por el campo. Dependiendo de la longitud de la tubería, un sistema de riego de pivote central único puede cubrir una gran superficie, lo que lo hace ideal para la agricultura a gran escala. Algunos sistemas pueden cubrir un área recta de hasta 130 acres, mientras que otros, con un diseño especial de brazo oscilante, pueden alcanzar casi 155 acres. Esta impresionante cobertura garantiza que el agua llegue uniformemente a todo el campo durante el tiempo exacto necesario. Pero los beneficios del riego de pivote central van más allá de la simple cobertura. Estos sistemas están diseñados para ser semiautomáticos y requieren mucha menos mano de obra que los métodos de riego tradicionales. Esto se traduce en menores costos para los agricultores durante la temporada de cosecha. Además, la distribución uniforme del agua fomenta un crecimiento constante de los cultivos en todo el campo. Esta consistencia es crucial para obtener productos de alta calidad. Los sistemas de riego de pivote central también son defensores de la conservación del agua. Utilizan el agua de manera mucho más eficiente que los métodos tradicionales, minimizando el escurrimiento de agua. Esto no solo ahorra agua, sino que también reduce las facturas de agua de los agricultores. El funcionamiento semiautomático del sistema, combinado con la forma en que los aspersores se mueven lateralmente por el campo, hace que sea mucho más fácil para los agricultores gestionar los niveles de agua y garantizar un uso óptimo del agua. Los números hablan por sí mismos. El riego de pivote central cuenta con una impresionante eficiencia de aplicación de agua de casi el 80%, una mejora significativa con respecto a los métodos tradicionales. La versatilidad de estos sistemas es otra ventaja. Se pueden adaptar para regar casi cualquier tipo de cultivo que cultive un agricultor, y el mismo sistema se puede utilizar para aplicar fertilizantes, pesticidas y otros elementos esenciales necesarios para el crecimiento saludable de los cultivos, lo que los convierte en una verdadera solución todo en uno para la agricultura moderna. El descubrimiento de una cámara subterránea. En 1995, un descubrimiento revolucionario que se desarrolló bajo las arenas de Giza. Encabezados por Kent Weeks y su equipo, sus excavaciones desenterraron cámaras subterráneas, arrojando nueva luz sobre este antiguo sitio. Ciertos investigadores poco convencionales han planteado especulaciones, sugiriendo que la historia de Egipto puede desviarse de la narrativa oficial. Proponen que las famosas pirámides a menudo atribuidas a los egipcios podrían ser réplicas de grandes estructuras de una civilización anterior y misteriosa. Los partidarios de esta teoría señalaron patrones de erosión significativos en las pirámides, y especialmente en la Esfinge. Estas marcas de erosión, argumentaron, insinuaban una edad mucho más antigua de lo que tradicionalmente se creía. Estudios detallados de patrones de lluvia pasados parecen apoyar esto, sugiriendo una edad potencial para estas estructuras que se remonta a cientos de miles de años. Sin embargo, tales afirmaciones plantean un desafío a la historia humana establecida.
que sugiere que el Homo sapiens surgió mucho más tarde. La posibilidad de una sociedad avanzada anterior a la historia humana conocida sigue siendo emocionante y desconcertante, lo que impulsa una reevaluación de los orígenes de algunos de los monumentos más emblemáticos del mundo. Sin embargo, en medio de la intriga, persisten muchos misterios. Por ejemplo, a pesar de la gran cantidad de escritos del antiguo Egipto, hay una notable ausencia de registros que detallen la construcción de las pirámides y la esfinge, lo que alimenta la curiosidad y la especulación. Más allá de Giza, otro sitio de gran importancia es Kulaub, que se distingue por sus enormes murallas antiguas que rodean la entrada en la cima de una colina formada naturalmente. Este lugar desafía las suposiciones académicas establecidas que albergan capas de historia maduras para ser exploradas. A medida que los investigadores profundizaban, descubrieron una meseta construida meticulosamente y moldeada intencionalmente por manos humanas. Esta revelación hizo añicos las creencias anteriores, revelando el sofisticado diseño de las entradas diseñadas estratégicamente para disuadir a los invasores. Dentro de este complejo, una red de cuevas desciende 800 metros bajo tierra, lo que conduce a una cámara funeraria oculta. Aquí, entre tesoros notablemente preservados a lo largo del tiempo, yacen momias como nunca antes se habían visto. Las momias, con sus rasgos faciales detallados y su atuendo preservado, sugieren una cultura de habilidades y creencias avanzadas, desafiando las teorías existentes y prometiendo desentrañar uno de los mayores misterios de la arqueología. A pesar del saqueo generalizado de tumbas antiguas, durante siglos, esta cámara funeraria permaneció oculta e intacta hasta su reciente descubrimiento, que podría reescribir los libros de historia. Boriska Kiprianovich afirma sobre la esfinge egipcia. La esfinge egipcia es una enorme estatua de piedra caliza con cuerpo de león y cabeza de persona. Aparece de manera diferente en las historias griegas y egipcias. En la mitología griega, la esfinge se considera feroz y aterradora, mientras que en los cuentos egipcios es una figura protectora. La esfinge egipcia masculina es tradicionalmente la guardiana de los lugares sagrados. A diferencia de su aterradora contraparte griega, hoy en día atrae principalmente a turistas, que a menudo pasan por alto su importancia histórica más profunda. Se encuentra cerca de la Gran Pirámide de Giza, y se cree que fue construida alrededor del 2600 a.C. para el faraón Kefren. Esta impresionante estatua ha fascinado durante mucho tiempo a historiadores y arqueólogos, que han pasado muchos años estudiándola para descubrir sus inicios y su propósito. Hace años, un joven ruso llamado Boriska Kiprianovich hizo algunas afirmaciones sorprendentes sobre estructuras antiguas, especialmente la Gran Pirámide de Giza y la Esfinge. Boriska creía que estos famosos monumentos guardaban secretos profundos y misteriosos. Sugirió que detrás de la oreja de la Esfinge había un interruptor o dispositivo oculto. Al activar este interruptor, según Boriska, se mostraría una habitación secreta dentro o debajo de la estatua. Boriska mencionó un agujero sellado en la gran esfinge de la cabeza de Giza. Esta famosa estatua de piedra caliza en el desierto de Giza es más conocida por ser una atracción turística que un sitio histórico. Boriska estaba segura de que esta habitación oculta contenía algo realmente extraordinario, tal vez conocimientos antiguos, tecnología avanzada o incluso objetos alienígenas. Creía que este descubrimiento podría cambiar a la humanidad para siempre. Sus afirmaciones provocaron un amplio interés y debate, y algunas personas adivinaron que la esfinge podría ser algo más que una simple estatua. Se preguntaron si podría ser una puerta a un mundo oculto o un lugar de almacenamiento de conocimientos perdidos. Lo que hizo que las afirmaciones de Boriska fueran aún más interesantes fue que su fascinación por estos misterios comenzó a una edad muy temprana. Riego y agua de pivote central para la agricultura. Los sistemas de riego de pivote central sostenibles se han convertido en un pilar en Arabia Saudita, donde aproximadamente 2/3 de todas las tierras irrigadas dependen de esta tecnología. Esta adopción generalizada ha transformado vastas extensiones de tierra árida en granjas productivas. El apoyo y los incentivos del gobierno para los agricultores jugaron un papel crucial para hacer posible esta transformación,
asegurando un suministro interno estable de alimentos. Sin embargo, la experiencia inicial con la irrigación de pivote central no fue del todo fluida. Los agricultores se enfrentaron a una corrosión excesiva en las tuberías laterales, las largas tuberías que distribuyen el agua por el campo. La calidad del agua en Arabia Saudita variaba mucho y los agricultores experimentaron con diferentes soluciones para combatir este problema de corrosión. Un enfoque común consistía en sustituir los costosos tubos laterales de acero por tubos de polietileno. Si bien eran más baratos, no abordaban completamente el problema. Surgió otro desafío debido al ingenio de los agricultores. En un esfuerzo por mejorar la eficiencia, algunos agricultores optaron por un rediseño. Instalaron laterales de polietileno equipados con tubos de caída cortos, colocados directamente debajo de la tubería sellada estándar, pero por encima del suelo. La idea era llevar agua más cerca de los cultivos. Sin embargo, esta modificación, a menudo realizada con el asesoramiento de agricultores y técnicos experimentados, no siempre se realizó en consulta con los diseñadores y distribuidores originales del sistema de pivote central. Estos especialistas consideran factores como la salinidad del agua y la presión predeterminada de cada aspersor para garantizar una distribución óptima del agua. Desafortunadamente, los rediseños liderados por los agricultores a veces interrumpieron estos cálculos, lo que generó posibles ineficiencias. A pesar de estos desafíos iniciales, los sistemas de riego de pivote central continuaron ganando popularidad. En 1992, el 92% del agua de riego procedía de fuentes subterráneas no renovables. Esta agua subterránea también representó más del 85% de todo el uso nacional de agua. La conveniencia y eficiencia de los sistemas de riego de pivote central sin duda contribuyeron a este aumento en el uso de agua subterránea. Ahora bien, si bien el riego de pivote central ofrecía una mayor eficiencia, no era una solución permanente a la escasez de agua. Básicamente, pospusieron lo inevitable. El dramático aumento de las tierras irrigadas ejerció una presión significativa sobre el suministro de agua de Arabia Saudita. Consideremos la inmensidad de las reservas de agua subterránea de Arabia Saudita. En su apogeo, estas reservas contenían suficiente agua para llenar un lago de aproximadamente 193 kilómetros cúbicos. La aleccionadora realidad es que en los últimos años, las granjas han estado consumiendo hasta 8 kilómetros cúbicos de agua al año. La situación se complicó aún más por la limitada reposición natural de estos acuíferos. Las precipitaciones en la región, como mencionamos, son escasas, y el agua que cae se evapora rápidamente bajo el abrasador sol del desierto. Basándose en una investigación publicada en 2004, los expertos estimaron que con tasas de extracción continuas, Arabia Saudita podría agotar al menos 154 kilómetros cúbicos de su vital acuífero para 2008. De manera alarmante, los expertos estiman actualmente que 4/5 partes del agua fósil de los saudíes ya se han agotado. Ante este desafío, Arabia Saudita ha dado un paso audaz. Han comenzado a invertir en tierras agrícolas en otros países como Estados Unidos, Argentina, Indonesia, Tailandia e incluso África. Esta estrategia permite a Arabia Saudita aprovechar los recursos hídricos de estos países para cultivar cultivos que luego pueden importarse para satisfacer las necesidades internas. El enfoque proactivo de Arabia Saudita para garantizar su seguridad alimentaria le ha ganado la reputación de ser un importante comprador de tierras agrícolas en el extranjero.